Mi nombre es Juan Emilio Miero y hoy voy a presentar las fases de mitosis y meiosis de una manera muy deliciosa. Empezando por la profase es la etapa crucial de la división celular donde ocurre la condensación de los cromosomas y la preparación para la separación de material genético. En la mitosis, la profase se encarga de que los cromosomas se condensen y se vuelvan visibles, la membrana nuclear se desintegre y los introlos migran a los polos opuestos de la célula. En meiosis, la profase 1 se encarga del apareamiento de los cromosomas homólogos y se produce el entrecruzamiento genético. La profase 2 se encarga de que los cromosomas se condensen aún más y se alineen en la placa ecuatorial de la célula. La principal diferencia radica en que en la mitosis no existe el apareamiento ni entrecruzamiento de cromosomas homólogos. Continuamos con la metafase. En la metafase de mitosis, los cromosomas se alinean en la placa metafásica, una estructura en el centro de la célula. La metafase en la meiosis se caracteriza por dividirse en dos. Metafase 1 se caracteriza por la alineación de los pares homólogos en la placa metafásica, mientras que la metafase 2 se caracteriza por la alineación de las cromátidas hermanas en la placa metafásica. La principal similitud entre las metafases es la alineación en la placa metafásica, mientras que la principal diferencia es que en mitosis solo hay una división y se separan las cromátidas hermanas, mientras que en la meiosis hay dos divisiones y en la primera división se separan los cromosomas homólogos y en la segunda se separan las cromátidas hermanas. La siguiente fase sería anafase. En la mitosis, las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia polos opuestos de la célula, lo que resulta en dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula madre. En meiosis, durante las dos divisiones, en anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia polos opuestos de la célula. La anafase 2 se encarga de que las cromátidas hermanas se separen y se muevan hacia los polos opuestos de la célula. La principal similitud es la migración hacia los polos opuestos de los cromosomas duplicados, y la principal diferencia es que en meiosis se separan los cromosomas homólogos en la primera división y en la segunda se separan cromátidas hermanas. Proseguimos con la telofase, la cual es una etapa de la mitosis y meiosis en la que los cromosomas se desenrollan y se forman los núcleos alrededor de cada conjunto de cromosomas. En mitosis los cromosomas se desenrollan, la membrana nuclear se reforma y se forman los nucleolos. La fase 1 se encarga de dividir a la célula en dos células hijas con la mitad del número de cromosomas. En la fase 2 se completa la división celular y se forman 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula original. Finalmente, el último proceso es la citocinesis. La citocinesis es el proceso de división del citoplasma en dos células hijas durante la división celular. En la mitosis se produce por estrangulamiento en las células de animales y por formación de una nueva pared celular en las células vegetales. En cuanto a meiosis, en la citocinesis 1 se caracteriza por dividir la célula en dos células hijas con la mitad del número de cromosomas, y esta vez ya completamente independientes y separadas. La citocinesis 2 divide a cada célula hija en dos células hijas adicionales, resultando en un total de 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula original. La principal similitud es la completa independización de las células resultantes de las células madre. Y nuevamente la principal diferencia es que en mitosis solo hay una división y se separan las cromátidas hermanas, mientras que en meiosis, en las dos divisiones, se separan cromosomas homólogos y cromátidas hermanas. Los modelos celulares usados se constituyen a base de pan, gomitas, un brownie y algunos hilos comestibles. Y así nos damos cuenta que aprender sobre ciencia puede llegar a ser muy interesante, pero a la vez también muy delicioso.